Bueno, en este día damos la bienvenida a la IBAMI, la Iglesia Bautista Misionera de Medellín, y a todos nuestros seguidores en nuestras páginas de Facebook y Instagram. Damos gracias porque estamos trabajando un tema importante, una carta que nos ha fortalecido, una carta que nos ha llenado de esperanza en medio de este tiempo de crisis, pero le damos gracias a Dios porque Él nos ha consolado, y aquí vemos cómo evidenciamos lo que el Señor dice de que Él nos dejaría un consolador, y ese consolador estaría con nosotros todos los días. Y es una bendición porque cuando tenemos estos espacios podemos evidenciar de que de verdad Él ha estado con nosotros. Y yo espero que tú también estés convencido de que Él está allí acompañándote, proveyéndote, dándote paz, dándote tranquilidad en medio de estas circunstancias. Así que vamos a darle gracias a Dios y le recordamos que estamos hablando en la carta de Filipenses y estamos hablando de un tema bien importante que Pablo nos dice que tenemos que proseguir a la meta. Y estas circunstancias que estamos viviendo en estos momentos no nos pueden detener, porque nuestra esperanza está guardada en Cristo, nuestra seguridad está en Cristo, nuestra paz está en Cristo. Así es que es tiempo de regocijarnos, es tiempo de gozarnos, como nos lo dice Pablo en esta carta. Así es que vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo y vamos a trabajar algunos puntos que nos ayudarán a seguir en esa meta, enrutados en esa meta en la cual queremos llegar. Señor, te damos gracias porque en este día sentimos el regocijo, sentimos el gozo de tu salvación para con nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por todos aquellos personas que nos están viendo, que nos están escuchando allí, Señor. Habla a cada uno de nosotros y trae consuelo a cada una de nuestras vidas. Señor, que el gozo de tu salvación en nosotros cada vez se acreciente, cada vez estemos convencidos en el Dios que hemos creído y en el Dios que hemos confiado. Ayúdanos para que la palabra que vamos a exponer en estos momentos sea de edificación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, quisiera comenzar leyendo la carta de Filipenses en el versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 21 y yo quiero que usted ahí con su Biblia en mano lo pueda hacer allí conmigo. Les recuerdo que estoy leyendo la versión La Palabra de Dios para Todos. Entonces quisiera este capítulo leerlo en esta versión. Si usted tiene la Reina Valera, también ahí lo puede seguir allí conmigo. Dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante y estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, que me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, esto también se lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo, porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción.
Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de allí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como un propio cuerpo esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué esperanza! Una esperanza viva en la cual miramos que Pablo viene hablando en este capítulo 3, donde Pablo nos invita a que debemos buscar las cosas que son más importantes. Y vemos cómo él, a través de su mismo testimonio, y quisiera resaltar eso porque veíamos hace 8 días de que Pablo puso su propia vida. Él mismo vivió esas situaciones, como lo decía él, fariseo de fariseos, hebreo. Era un buen religioso, cumplía con todas las cosas que se requerían en aquel tiempo para ser ese religioso. Pero Pablo, después de que conoce del Señor, puede entender de que eso no es importante, de que eso es una simple basura. Y aquello que Pablo nos está queriendo también a tratar de hacer entender a ti y a mí, es que nos podamos concentrar en lo que es importante. Y lo estamos viendo ahora, hermanos. Ahora lo estamos viendo con estas circunstancias que estamos viviendo. Lo más importante no es lo que el mundo nos ha ofrecido. Lo más importante no es las cosas que estábamos haciendo, porque mira que muchas de esas cosas ya no las estamos haciendo. Muchas veces las cosas que teníamos con dinero ni siquiera las hemos podido hacer, porque no hay cómo hacerlas. Entonces mira, Dios nos ha llevado a un plano donde nos está poniendo a pensar qué es lo más importante. Y aquí empezamos a ver un pasaje que nos invita a no quedarnos quietos, nos invita a seguir adelante, a no desfallecer, a caminar agarrados del Señor, creyendo que Él va adelante de nosotros. Y para ilustrar un poquito el tema de hoy, quisiera recordar, no sé si usted lo tiene allí en su mente, un evento que nunca se nos olvidará a los colombianos, y fue la carrera del Tour de Francia. No sé si tú te acuerdas cuando allí estaba compitiendo nuestro compatriota Lucho Herrera, cuando iba en esa carrera que todos recordamos que fue un sufrimiento, porque vemos cómo Lucho Herrera iba adelante de la carrera, iba punteando, iba adelante, y resulta que Lucho Herrera se nos cae, se cayó, y vimos que su caída fue aparatosa, y vemos cómo Lucho Herrera se para en medio de el hecho de querer seguir adelante, y lo vemos sangrando por su frente, los pies, las manos, y simplemente veíamos correr sangre en él. Pero vemos que a pesar de esa caída, Lucho Herrera se para, se levanta, coge su bicicleta, la organiza, vuelve y se sube y sigue adelante. Vemos que esa caída no fue motivo para que él se detuviera, sino que siguió adelante, siguió avanzando. Y vemos que al final de todo esto, Lucho Herrera gana la etapa, una etapa sufrida, una etapa que nos emocionó demasiado a todo el pueblo colombiano, pero vemos ese triunfo, que fue un triunfo que Lucho Herrera pudo trabajar y ganárselo, como decimos nosotros, con sudor, con esfuerzo, pero pudo llegar a la meta. Esa dificultad que él tuvo allí no fue motivo para que él no llegara. Él se sobrepuso ante esa situación y pudo llegar. De esa misma manera quiero que tú pienses, en la vida cristiana tenemos muchas situaciones adversas, que estamos animados, vamos avanzando, pero nos detenemos. Hay veces pensamos tirar la toalla, pero el Señor
a través de su Espíritu Santo nos fortalece, nos anima, para que así como nos caemos, nos podamos parar y podamos seguir avanzando. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir a través de estos versículos. Por eso he titulado el mensaje, esforzados para que lleguemos a la meta. Esforzados para que lleguemos a la meta. Dios está pidiendo un esfuerzo de nosotros y Él espera que las cosas en este mundo no van a ser fácil, como a Cristo mismo le tocó. Cristo, desde que llegó a este mundo, dice la palabra que ni siquiera tuvo dónde nacer. Ni siquiera tuvo dónde nacer, y así lo vemos en toda su existencia, en esos 33 años que Él pasó en esta tierra. Vemos dificultad tras dificultad, pero esas dificultades no fueron motivo de desánimo. Esas dificultades antes fueron motivos para que Jesús pudiera bendecir esta humanidad. Y de hecho aún con su muerte nos bendijo más, porque esa resurrección es la garantía de nuestra victoria también. Así es que el texto, Pablo nos invita para que tú y yo podamos seguir avanzando. Y miramos lo que el Señor nos dice en esos primeros 2 versículos, y los he titulado, porque sabemos que tenemos una iglesia imperfecta. Primer punto, quisiera que usted meditara en esto. La iglesia se conforma de personas imperfectas. Por eso Pablo aquí lo reitera y dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Y hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Entonces miremos que Pablo nos está haciendo una invitación a ti y a mí. No podemos desfallecer. Hemos pecado, sí, seguimos siendo pecadores. Obviamente quiero que tengamos cuidado con eso, porque hay muchas personas que piensan que porque como la salvación es por gracia, que porque como ya tenemos la salvación, entonces podemos pecar deliberadamente porque ya Dios nos amó y nos perdonó. Mucho cuidado con malinterpretar la palabra. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, seguimos en esta carne, seguimos teniendo nuestras batallas. Por eso en Efesios él dice, vistámonos de la armadura de Cristo, porque tenemos que batallar, tenemos que luchar frente a muchas cosas. Y por eso él nos está diciendo aquí, no es que lo hayamos alcanzado, sino que seguimos avanzando a la meta. Yo sé que en medio de tus situaciones, en medio de las cosas que tenemos que vivir al día a día, hay veces tenemos la tendencia a desfallecer, tenemos la tendencia a menguar, y más con estas circunstancias donde hay veces se nos sube el estrés, se nos sube la depresión, se nos sube, como se dice, las ganas de no querer seguir en el camino. Pero la palabra nos está invitando a ti y a mí hoy para que podamos seguir avanzando. No importa las dificultades que hayas tenido, no importa si hemos pecado en algún momento, el Señor nos está diciendo hoy de que tenemos que seguir adelante, no que lo haya alcanzado ya, nos falta. Y eso, en otras palabras, me gusta porque el Señor dice que Él mira a aquellos que somos humildes, aquellos que reconocemos que necesitamos de Él. Y como iglesia tenemos que tener esa certeza de que lo necesitamos a Él trabajando en cada una de nuestras vidas. Porque en medio de esas luchas sabemos que por el pecado no podemos, pero Cristo sí pudo, porque Él lo demostró en la cruz. Como Él venció en la cruz, nos está dando la garantía de que tú y yo también podemos sobreponernos ante esas circunstancias difíciles. Cristo venció en la cruz, por lo tanto nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Si yo vencí, ustedes también van a vencer. Y en este tiempo no es tiempo de fallecer,
como lo vengo diciendo, es tiempo de levantarnos, es tiempo de creerle al Señor y es tiempo de asegurar nuestra vida en Él. Porque al final, el del versículo 13 nos dice allí la palabra: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero sí en lo que hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que queda delante. Mira lo que Pablo había entendido. Sí, un pecador como tú y como yo, pero un Pablo que dice: el Señor se ha olvidado de aquellas cosas que me afligían, de aquellas cosas que hacían que mi vida no quisiera tener esa relación. Porque mira que Dios lo que está buscando es tener una relación íntima y personal con nosotros. Pero hay veces el pecado hace que eso impida que tú y yo tengamos una buena relación con Él. Pero mira que Pablo lo está afirmando aquí, y Pablo lo está diciendo que Él toma todo eso y nos perdona y dice que nos olvida. Él olvida el pecado que hay en nosotros. Así que es una buena manera para que tú y yo podamos esforzarnos en no quedarnos allí. Antes, levantarnos y ver que el Señor nos da nuevas oportunidades para seguir creciendo en su palabra. En segundo lugar, quisiera también decirles que la palabra aquí nos invita para que seamos esforzados y para que podamos llegar a la meta. Necesitamos anhelar madurar espiritualmente. Mira, necesitamos anhelar madurar espiritualmente. Tú y yo no nos podemos quedar como hace 15, 20 años que aceptamos a Cristo, hace un año, hace 15 días. No nos podemos quedar allí, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Por eso aquí Pablo lo está indicando en el versículo 14 y dice: si sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Mira que aquí Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que avanzar, tenemos que madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que Dios murió por nosotros en la cruz, que nos amó, que nos perdonó, pero no nos podemos quedar allí simplemente con ese conocimiento. Tenemos que conocer que Cristo, en medio de tantas crisis, en medio de tantas luchas, nos ha dado el conocimiento para que podamos soportar. Y para soportar, y sumamos en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde tenemos que tener claridad de que tenemos que tener la madurez para poder entender lo que Dios nos está hablando. Hay veces no comprendemos lo que Dios nos está queriendo decir, pero es porque nos hace falta una relación más íntima y personal con Él. Relación en la cual queremos madurar, queremos crecer. Yo recuerdo cuando empezamos en la vida cristiana, orábamos, yo pienso que si orábamos 2, 3 minutos, y es que yo creo que ni eso, 1 minuto, ya estábamos como sin palabras. ¿Qué más oro? No tengo que decirle nada al Señor. Pero vemos que en la medida en que tú y yo vamos orando, nos vamos comunicando, vamos conociendo la palabra, porque para orar no solamente lo que a mí me salga, no, tenemos que aprender a orar con la misma palabra de Dios. Por eso es bueno memorizar, aprender textos bíblicos, porque eso nos ayuda a que nuestra oración se dinamice. Entonces es la manera como podemos crecer y ver cómo Dios pone palabras en nosotros y cómo nuestra relación con Él fluye de una manera clara y explícita. Quisiera que leyéramos ahí atrasito el libro de Efesios, capítulo 4, y esto nos ayuda a entender un poquito más. Y el versículo 14 que nos dice: así no nos portáramos como niños, ni somos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier
nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Mira aquí, vuelvo y te lo repito, así no nos portemos como niños, ni seamos como un barco a la deriva. Y Pablo aquí está haciendo una claridad de algo muy importante que él viene hablando. Acuérdate cuando él hablaba de que nos cuidáramos de los perros. Esa expresión que suena fuerte, pero a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Aquellos que vienen a distorsionar la palabra, aquellos que vienen a enseñarnos una mentira. Y por eso necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Tú y yo necesitamos invertir más tiempo en conocer a Dios a través de su palabra, porque a través de la palabra fue que Dios decidió revelarse en este tiempo a nosotros. En este tiempo el Señor se revela a través de su palabra y a través del Espíritu Santo de Dios, obrando en cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque en este tiempo, hermanos, pienso que es como dice un dicho, que hay veces queremos pescar en río revuelto. Y yo pienso que la advertencia que nos hace el Señor de que nos cuidemos de los falsos profetas, de los falsos maestros, es este tiempo que estamos quietos, este tiempo que las redes se están moviendo fuertemente. Escuchamos el mensaje de aquí, escuchamos un mensaje de allá, reenviamos este mensaje, reenviamos el otro, y hay veces ni les prestamos atención, sino que medio me pareció bueno, ay sí, reenviémoslo, y entonces lo vamos enviando, y aquí es donde el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. Pablo exhorta a los hermanos de Filipo, y recuerda que los hermanos de Filipo estaban en persecución, también tenían un tiempo donde habían falsos maestros, falsos profetas, donde también habían guerras en ese momento, persecución. Entonces pareciera ser como lo estamos viendo hoy, que simplemente se habla, ¿será que el Señor viene ya? El Señor ya va a venir. Entonces empezamos a hacer conjeturas hasta de fechas, y la gente está preocupada hoy, la gente está muy preocupada hoy de tratar de hacer que el libro de Apocalipsis y toda la escatología que se ha hablado acerca de la venida de Cristo, la estemos como tratando de armar para decir, ya Cristo vino. Y yo sí soy un convencido de lo que la palabra de Dios dice, de que el día ni la hora nadie lo sabe, nadie lo conoce. ¿Para qué especular en fechas? Simplemente lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos a la iglesia, porque yo pienso que más que al mundo, el Señor le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Necesitamos arreglar cuentas con el Señor. Vengan y estemos, ¿qué? A cuentas, dice el Señor. Tiempo para que la iglesia reflexionemos, tiempo para que la iglesia meditemos en la palabra, tiempo para que la iglesia podamos meditar en qué tiempo estamos hoy. Un tiempo donde nos hemos alejado, nos hemos olvidado, nos hemos alejado de estar en ese gozo. Hemos perdido el gozo de la salvación, hemos perdido el sentir, el amarnos los unos a los otros, hemos perdido la unidad. Y lo que el Señor nos está hablando con todo este tiempo es que la iglesia tiene que volver a los rudimentos. La iglesia tiene que volver a sus primeros tiempos, donde amábamos, donde perdonábamos, donde nos humillábamos, donde caminábamos juntos. Allí tiene que volver la iglesia. Yo pienso que este mensaje es claro para nosotros. Aquí tenemos que buscar es la dirección del Señor. Dejemos de tomar lechita, porque la iglesia en este tiempo, hermanos, pienso que ha tomado demasiada leche, y pienso que por cualquier situación que hay veces le llega a la iglesia, hay veces los hermanos, como decimos, no aguantamos el voltaje, no aguantamos. ¿Pero por qué? Como lo dice aquí el pasaje, porque no hemos madurado lo suficiente.
Tenemos que madurar, hermanos, porque tenemos que soportar. Y esto apenas es el comienzo. Esto apenas es el comienzo. Entonces, como siempre lo digo, ¿qué va a pasar con aquellos que no han crecido, no han madurado espiritualmente, que no han conocido la palabra, que no han pasado momentos difíciles de pronto, como Pablo, momentos de persecución, momentos de cárcel, peligros de muerte, sobornos, malos pensamientos que tuvieron personas hacia él? ¿Qué vamos a pensar de todo eso? Nos vamos a enojar con el Señor por eso. Pero mira que Pablo nos está demostrando que en medio de todo eso, él seguía la meta. Él no desfallecía, él quería seguir adelante. Dice, tenemos que dejarnos guiar entonces, hermanos, por la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que impactar nuestras vidas. No nos podemos dejar impactar por las religiones y por las cosas que vemos a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos que dejarnos impactar por la palabra de Él. Tenemos que madurar y crecer en ello. También vemos que en el versículo 17, Pablo nos dice, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo, porque como muchas veces les he dicho y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Punto para pensar. Ahora les comentaba, estamos en un tiempo donde todo el mundo está hablando la venida de Cristo. Y me llama la atención cuando Pablo siempre va a hablar acerca de la venida de Cristo, siempre está hablando de nuestra conducta, nuestro ejemplo. Y aquí Pablo toma una palabra importante donde quiere referirse a los mimos. ¿Qué hace un mimo? Hay veces, no sé si tú has ido por la calle cuando vas caminando y entonces hay veces tú como que percibes que alguien te sigue y tú miras, y cuando miras hay una persona detrás que está tratando de imitarte, de caminar, hacer el gesto que estás haciendo. De eso es lo que Pablo está hablando aquí cuando dice, sean imitadores de mí. Pablo se esforzaba por imitar a Cristo. Pablo conocía a Dios porque había leído su palabra, porque él había tenido un encuentro personal con el Señor. Y Pablo se esforzaba por caminar como Cristo caminó, por orar como Cristo oró, por amar a las personas como Cristo lo hizo. Pablo se esforzaba fielmente en hacerlo. Y por eso les decía, así como yo me esfuerzo en imitar a Cristo, imítenme también ustedes a mí. Porque eso era lo que Pablo hacía también. Oraba por sus hermanos. Y ustedes lo ven en sus cartas. Hermanos, no dejo de orar por ustedes. Predicar como Jesús predicó. De eso mismo lo hacía Pablo. Predicaba tremendamente el mensaje de salvación. Oraba por sus hermanos. Cubría las necesidades de los hermanos. Qué tremendo la vida de Pablo. Hay gente que dice, no, es que nadie es perfecto, como dice aquí el texto. No, aquí Pablo está diciendo que podemos ser perfectos. De hecho, somos perfectos, porque la misma palabra lo afirma, que debemos ser santos y debemos alcanzar esa perfección. Pero ¿quién logra eso? Eso lo logra solamente una persona que ha decidido entregar su vida a Cristo. Una persona que de todo corazón ha decidido servirle y honrarle solamente a Él. Y eso fue lo que hizo Pablo. Por eso Pablo desgastó su vida. Y ya lo vemos en la carta cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo Pablo. Pablo entregó 100% su vida a Cristo. Pero aquí también Pablo está hablando de un ejemplo, como era de poder plasmar una imagen de una persona en una moneda, ¿cierto? Cómo esa moneda se empezaba a producir y esa misma moneda llegaba, obviamente en todas las monedas quedaba plasmada esa imagen y esa
moneda iba rodando por todo el pueblo. Entonces miramos que eso era lo que Pablo estaba diciendo, que ese imitar, que ese caminar, que ese ejemplo que Dios quería demostrar a través de Pablo, los hermanos lo aprendieran y también pudieran compartir el Evangelio con su misma vida, con su mismo testimonio. Y eso es lo que me preocupa hoy. Y yo te invito, de todo lo que se está diciendo hoy acerca de la venida de Cristo, yo quiero que reevalúes, porque aquí lo que Pablo nos está diciendo es, el tercer punto en el que estoy enfatizando es que debemos esforzarnos por llegar a la meta, porque queremos ser ejemplo de verdad. Y Pablo fue ese ejemplo. Por eso a Pablo le creían, porque Pablo con su vida testificaba. Y yo quiero que tú reflexiones, porque no todo lo que se está diciendo por ahí es cierto. No todos los que están transmitiendo ciertos mensajes tienen la autoridad de decirlo, porque muchos de esos, diría yo, falsos profetas, falsos maestros, como dice la palabra del Señor, muchos de ellos con su vida no están soportando lo que Dios ha hecho, no evidencian esos cambios. De hecho, miremos cuando Pablo le escribe a Timoteo, también en que le insiste, pero tú persiste en la palabra, pero tú sé ejemplo para ellos. Pablo está enfatizando en el testimonio. Por eso es muy importante que la gente hoy, antes de escuchar cualquier mensaje, puedan meditar de dónde es la fuente, de qué persona viene. Es una persona de buen testimonio, es una persona que tiene autoridad para hablar la palabra, porque conocimiento de la palabra, muchos tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero déjame decirte, no todos tienen la autoridad de decirlo, porque no hay vida, no hay testimonio. Y antes de escuchar cualquier mensaje de los muchos que te están llegando, yo te invito para que tú primero verifiques si esa persona está en condiciones de dar el mensaje. Créeme que si nosotros no estuviéramos en la medida y no estuviéramos en las condiciones que Dios nos pone para predicar la palabra, pues créeme que no lo haríamos. Tendríamos que hacer un alto en el camino y hasta reflexionar y pensar, porque pienso que para predicar y enseñar la palabra de Dios, obviamente necesitamos esa autoridad. Como lo vimos al comienzo de este capítulo 3, Pablo apela a la aprobación de Cristo, no la aprobación de los hombres. No queremos que los hombres simplemente nos digan, eso está bien, hágale que por donde va bien. No, más bien pensemos, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mi vida? ¿Qué dice Dios de la palabra que estoy enseñando? ¿Estoy yo en condiciones de hacerlo? Entonces es un buen momento para que tú y yo podamos reflexionar en ese punto. Y para terminar, dice, ¿para qué nos esforzamos en seguir adelante? Dice, para mantener la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Cristo viene, la iglesia lo espera, nosotros lo estamos esperando. Por eso termina ahí diciendo, en cambio a nuestra patria que está en el cielo, mira, la patria nuestra, ¿dónde está? No está aquí. Por eso veíamos la semana pasada que lo más importante no eran las cosas de este mundo, lo importante es el reino de los cielos. Y aquí Pablo termina el capítulo diciéndolo que nuestra patria no es esta, nuestra patria no es Colombia, amamos a Colombia, sí, y fue el lugar donde el Señor nos permitió desarrollar esta vida, pero nuestra patria no es Colombia, nuestra patria es la eternidad, Cristo en nosotros por la eternidad. Y dice, ahí estaremos esperando hasta que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a cambiar
nuestro modesto cuerpo. Este cuerpo va a cambiar para que sea como su propio cuerpo esplendoroso, y Él lo hará por medio del poder que tiene para dominar sobre todas las cosas. Mira lo tremendo. Nos esforzamos porque queremos llegar a ese lugar. Acuérdate que también lo decíamos en Juan 14, que Cristo se fue a preparar un lugar muy especial para nosotros. Y quisiera ahí en el libro de Tesalonicenses, ahí adelantico, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, y nos dice la palabra: el Señor mismo vendrá en los cielos. Mira la promesa: el Señor mismo vendrá en los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, y sonará la trompeta de Dios, y los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos primero. Y luego nosotros, si estamos vivos, en ese momento subiremos en las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con el Señor por la eternidad. Y mira que dice: anímense entonces unos a otros con estas palabras. ¡Qué bendición, hermano! Así es que este no es un tiempo para estar triste, este es un tiempo para estar alegre, porque Cristo nos está hablando, le está hablando a su esposa, la iglesia, que eres tú y que soy yo. Y el Señor nos está diciendo: anímense con esas palabras. Yo regreso, ya estoy próximo a ir por ustedes, pero mientras tanto no bajemos el gozo, no bajemos la esperanza de saber que Él estará con nosotros por la eternidad. Él viene a levantar una iglesia la cual Él compró con su propia sangre. Y mira lo importante. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Las cosas de este mundo? ¿O realmente seguir esperando y aguardando en esta salvación? Y para terminar, quiero que te acuerdes de este texto que está en Josué 1:7, y dice la palabra del Señor: pero tienes que ser fuerte y valiente, mientras que Cristo viene, mientras que la trompeta que tocarán los ángeles sonarán, mientras que ese gran día llega. Mira lo que tenemos que hacer tú y yo. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obediente a la palabra, a los mandamientos que se te dio a mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Tenemos que estar fieles en este tiempo, hermanos. Tenemos que ser fuertes, valientes, obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor hoy nos está invitando, para que tú y yo sigamos fieles a esta palabra. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estudiándola día y noche. Tiempo que Dios nos dio. Si primero no teníamos tiempo, ya tenemos tiempo día y noche para meditar en ella, de manera que podamos actuar de acuerdo a lo escrito por Él, para que te vaya bien y tengas éxito. Queremos que nos vaya bien y que tengamos éxito. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira qué promesa: no te desanimes. Mira, sé valiente, cobra ánimo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está con nosotros. Ese es el Dios del cual te estoy hablando. Un Dios que vino a mostrarnos su gran amor. Un Dios que quiere tener una relación personal contigo. Un Dios que quiere alentarnos. Un Dios que quiere cuidarnos. Un Dios que nos quiere mostrar el camino. Por eso quiero recordarte, primero, ¿por qué debemos ser esforzados y valientes? ¿Por qué tenemos que ser esforzados y valientes en este tiempo?
porque debemos entender que somos una iglesia imperfecta. Y como una iglesia imperfecta necesitamos de ese Dios que nos va a fortalecer y que nos va a dar ánimo. En segundo lugar, porque anhelamos madurar espiritualmente. Anhelamos madurar espiritualmente. También queremos ser reforzados porque queremos ser ejemplo para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Queremos ser ejemplo para ellos. Queremos que ellos también encuentren una luz de esperanza como un día lo encontramos nosotros. Y en cuarto lugar, porque seguimos anhelando ese gran día. Seguimos anhelando su regreso. Por eso no te desanimes. Mira lo que la palabra nos dice. No le prestes tanta atención. Está bien, la escatología es buena. Saber que Cristo viene es bueno. Aquí Pablo lo está afirmando. Pero Pablo lo que está insistiendo es, estamos en el presente, estamos en el hoy, aquí. Y Pablo quiere a través de esta carta que tú no le prestes tanta atención a lo que el mundo dice. Prestémosle atención a lo que la palabra de Dios dice. Prestémosle atención cómo está nuestra vida, cómo está nuestro carácter, qué cosas tenemos que cambiar. Porque si Cristo viene en este momento por su iglesia, tú y yo tenemos que estar preparados. Pregunta, ¿estás preparado? Mira que Él dice que vamos a ser levantados. ¿Estaríamos listos para eso? Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo te invito más bien a estar pendiente, a estar en arrepentimiento, estar en santidad, porque esa santidad es la que nos va a llevar a esa perfección. Y Pablo aquí lo está diciendo, madurar, crecer y ser esforzados para que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. El Señor te bendiga y que el Señor te ayude a convencerte de esta gran verdad. Iglesia, ánimo, el Señor está con nosotros y Él vendrá también por nosotros. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta esperanza que has traído a nuestras vidas. Gracias por tener esa seguridad de que no estamos perdiendo el tiempo. No, este tiempo es para afirmar y afianzar a tu iglesia. Y gracias por darnos esa esperanza de no desanimarnos, porque tú estarás con nosotros todos los días. Tú estarás en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, porque esa fue la promesa hecha realidad para cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias por la vida de la iglesia. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros y gracias por darnos esa esperanza en Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. Amén. Que el Señor te bendiga y no te desanimes. El Señor está contigo. Bendiciones. Se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey, que se
Hoy a Cristo, el Cordero invencible, damos honra, damos gloria al que vive. Hoy a Cristo, el Cordero invencible. Ustedes, damos honra, damos gloria al que vive.